Me llamo Javier Robles y durante los últimos 11 meses he trabajado en Disneylandia, España. Si nunca has estado en el norte de la Costa Dorada, hay algo que debes entender primero. La gente bromea en Internet sobre esta región. Campos secos, carreteras planas, lo que sea. Pero cerca del mar, la historia es otra, especialmente en verano. Cada año, millones de personas conducen hacia el norte, rumbo a Salou, para ir a Portaventura. Familias de Barcelona, adolescentes de Madrid, moteros de Valencia, subiendo por la AP7 con sus novias aferradas a sus espaldas. Se ven matrículas de todas partes en cuanto llega junio, de Francia, de Andorra, de Portugal, a veces incluso de Alemania. Y, sinceramente, lo entiendo. Portaventura es increíble. ¿Has subido alguna vez a Shambhala de noche, con el viento del mar golpeándotela, cara a más de 100 kilómetros por hora? Entenderías de inmediato por qué a la gente le encanta ese lugar. En Estampida, sientes que las vías intentan matarte. Furious Baco arranca con tanta fuerza que te saca el aire de los pulmones. Incluso Red Force, cuando funcionaba bien, sonaba como un avión de combate despegando cada pocos minutos. Todo el lugar huele a protector solar, agua de mar, grasa de motor y churros. De niño, me encantaba. Mi padre solía llevarme en coche desde Barcelona todos los agostos, antes de que empezaran las clases. Salíamos como a las 6 de la mañana para evitar el tráfico. Parábamos en alguna gasolinera de la N340 para tomar café y porras. Y luego pasábamos 12 horas seguidas recorriendo el parque hasta que las piernas me daban la sensación de ser de hormigón. Esa era la versión buena del norte, la versión normal. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que si sigues conduciendo hacia el norte lo suficientemente tarde, muy tarde, puedes encontrar otro parque de atracciones por ahí y créeme, las mucho más aterrador que Portaventura. Lo encontré por accidente. Al menos, eso creo. El año pasado estaba sin Blanca, quiero decir, completamente arruinado. Había estado saltando de trabajo en trabajo por los alrededores de Barcelona durante casi 2 años, después de que me despidieran de un almacén cerca de Hospitalet. Trabajé un tiempo reponiendo por la noche en un supermercado, luego conduje una carretilla elevadora en un centro de distribución a las afueras de Terrassa. Hice algo de jardinería un verano. Nada funcionó. Cada trabajo pagaba una miseria o recortaba horas en cuanto el negocio se desaceleraba. Para octubre ya debía meses de alquiler. Mi furgoneta necesitaba frenos nuevos y mi cuenta corriente estaba en 24 euros. Y ahí fue cuando vi el anuncio. No estaba en una web normal. Lo encontré enterrado en un extraño foro de empleo local, mientras buscaba trabajos nocturnos como a las 2 de la mañana. Sin logotipo de empresa, sin fotos, solo una pantalla en blanco con texto blanco. Operaciones de parque nocturnas, región de Salou, de medianoche a 5. 00A. Se requiere transporte propio. Excelente sueldo. Cala. Eso era todo, sin nombre de empresa, sin detalles, pero el sueldo que aparecía abajo era una locura. Casi el triple de lo que ganaba en el almacén. Pensé que era algún tipo de atracción estacional de Halloween. Quizás uno de esos parques de atracciones de terror que contratan actores y equipos de limpieza durante octubre. Me postulé de inmediato. Sin entrevista, sin pedir currículum. 1 hora más tarde, recibí un correo electrónico con una ubicación fija y una sola frase. Llegue a las 11:45 p.m, no llegue tarde. Cala. Eso debería haber sido suficiente advertencia. Pero cuando estás lo suficientemente desesperado, tu cerebro empieza a ignorar las señales de alerta. El viaje me llevó más o menos 1 hora y media desde Barcelona. Recuerdo la mayor parte porque toda la noche se sintió extraña incluso antes de llegar. Las carreteras se volvían más vacías a medida que conducía hacia el norte. Una vez pasado Salou, el tráfico básicamente desapareció por completo. Solo largas extensiones de autopista oscura, cortando la niebla que flotaba desde el mar. De vez en cuando pasaba por algún viejo hostal con la mitad de las luces fundidas, o una tienda de artículos de pesca cerrada y vacía cerca de la costa. La niebla también se volvía cada vez más espesa, y no era una niebla normal. Parecía pesada, densa, como humo rodando sobre el asfalto. Alrededor de las 11:40 picómetros, mi GPS empezó a fallar, la pantalla parpadeaba. La ruta desaparecía y volvía a aparecer,
Y luego el mapa simplemente se congeló por completo. Y fue entonces cuando vi las luces. Al principio, de verdad pensé que era PortAventura a lo lejos. Podía ver torres brillantes a través de la niebla y escuchar una música distante más adelante. Pero cuanto más me acercaba, más extraño se veía. Las luces eran de colores diferentes. Tampoco eran las luces brillantes de un parque de atracciones común. Eran más suaves, de aspecto más antiguo por alguna razón. Y luego vi la puerta. Un enorme arco de hierro se elevaba de la niebla, junto a la carretera, con letras gigantes y brillantes encima. ¡Disneylandia! ¡España! De hecho, me reí a carcajadas cuando lo vi. Pensé que tenía que ser una especie de broma, porque obviamente todo el mundo sabe que no hay ningún Disneylandia en España. Pero después de trabajar allí un tiempo, Sergio finalmente me explicó el nombre. Según él, Disneylandia España fue construido en 1915 a lo largo de la costa, décadas antes del Disneylandia real. Dijo que este lugar fue la idea original, un parque construido para fantasmas, monstruos, demonios y muertos. Una noche le pregunté por qué lo llamaban Disneylandia. Sergio simplemente se encogió de hombros y encendió otro cigarrillo. Luego me contó que la gente de los alrededores, de Salou, había tenido teorías sobre el lugar durante décadas. Grupos ocultistas, francmasones. Algunos incluso afirmaban que la familia Disney tenía vínculos con círculos de ese tipo, y que el propio Walt Disney estuvo involucrado con masones y otros grupos secretos interesados en el ocultismo. Nada de eso se demostró jamás. Pero según Sergio, Disneylandia España fue primero y Walt Disney lo sabía. Más que eso, algunos creían que basó todo su Disneylandia en el parque original construido junto al mar allá por 1915. Le pregunté si realmente creía algo de eso. Se quedó mirando hacia el castillo durante unos segundos antes de responder. Después de trabajar aquí, creo que la gente sabe mucho más sobre monstruos de lo que aparenta. Y sinceramente, después de todo lo que he visto, no estoy completamente seguro de que Sergio estuviera equivocado. Porque la primera vez que entré al aparcamiento, me di cuenta de que algo iba muy mal. El aparcamiento estaba lleno, no solo concurrido, sino lleno. Miles de coches, excepto que la mayoría de ellos parecían viejos, realmente viejos. Familiares cubiertos de óxido, enormes Seat y Pegaso de los años 50, furgonetas quemadas, una ambulancia con las ventanillas destrozadas. Incluso vi lo que parecía un coche fúnebre, antiguo aparcado torcido cerca de la entrada, y la gente caminaba hacia las puertas. Al principio parecían normales. Luego empecé a notar detalles. Una mujer con un vestido de novia con la mitad de la cara quemada y negra. Un niño pequeño que llevaba un globo mientras agua lodosa goteaba de su ropa. Un anciano con un uniforme militar de la guerra civil fumando un cigarrillo con un agujero que le atravesaba el cuello de lado a lado. Nadie actuaba como si fuera raro. Simplemente caminaban tranquilamente hacia la entrada del parque, mientras una vieja música de feria resonaba a través de la niebla. Y entonces vi a Camilo VI, lo juro, con un traje blanco de los 70, el pelo negro, de pie junto a un carrito de palomitas, hablando con dos mujeres vestidas, como si hubieran salido de la década de 1940. Y ahí fue cuando estuve a punto de volver a mi furgoneta e irme. Pero antes de que pudiera, alguien llamó a mi ventanilla. Di un salto tan grande que me golpeé la rodilla contra la columna de dirección. Un tipo flaco con una chaqueta amarilla de empleado estaba afuera, sosteniendo una carpeta y fumando un cigarrillo. ¿Tú eres Javier Robles? Bajé la ventanilla despacio. Sí, bueno, llegas tarde. Miré el reloj. 11:46 pm por un minuto. Dije, ya, por un minuto. Sí. Sigue siendo tarde, respondió. Y esa fue la primera vez que conocí a Sergio Peña. Parecía exhausto. Piel, gris, ojeras bajo los ojos, olía a tabaco y café. Abrió la puerta de mi furgoneta antes de que yo pudiera responder. Muy bien, vamos. El turno empieza a la medianoche. Mientras caminábamos hacia las puertas, no dejaba de mirar a los clientes. Algunos parecían normales, otros definitivamente no. Vi a una mujer flotando a 10 centímetros sobre el pavimento cerca de las taquillas. Vi a un hombre alto con los ojos completamente negros, riéndose detrás de un puesto de perritos calientes. Vi a alguien con astas de ciervo desaparecer detrás de uno de los juegos de la feria.
Nadie más reaccionaba. Nadie gritaba. Todo el lugar funcionaba como un parque de atracciones completamente normal. El castillo en el centro del parque brillaba, con un azul pálido a través de la niebla, mientras las atracciones traqueteaban en la distancia. Las montañas rusas rugían por encima. Las norias giraban lentamente contra las nubes. La música resonaba desde altavoces ocultos, y mezclado con todo eso estaba el olor a palomitas, agua de mar y grasa de máquina, y algo podrido debajo. Sergio me llevó a la zona de empleados A, a través de una puerta lateral junto al túnel de entrada. Y allá atrás, todo parecía más viejo. Paredes de hormigón manchadas de oscuro por la humedad. Taquillas de empleados cubiertas de arañazos. Una cafetera en la sala de descanso que parecía mucho, mucho más vieja que yo. Sergio abrió una taquilla de metal y me arrojó una chaqueta amarilla de empleado, y luego me entregó una tarjeta plastificada. Léela. Miré hacia abajo. 6 reglas. Eso era todo. Sin paquete de bienvenida ni manual de formación. Solo 6 reglas. Empecé a reírme de nuevo porque, sinceramente, todavía pensaba que esto tenía que ser algún tipo de atracción de casa del terror muy elaborada. Y entonces Sergio me miró fijamente a los ojos y dijo: la mayoría de los empleados renuncian después de la primera noche. Los proyectos siguen las reglas. Regla 1. Siente siempre a los seres queridos juntos. Esa fue la primera regla real que aprendí en Disneylandia, España. Porque hasta que no trabajas en la carrera de la viuda durante unas noches, no entiendes qué tipo de lugar es en realidad ese parque. La mayoría de la gente piensa que los muertos actuarían de forma aterradora todo el tiempo. Violentos, furiosos como zombies o algo así. Y así no es como son la mayoría de ellos. Sinceramente, la mayoría actúan como personas de vacaciones. Se ríen, comen, suben a las atracciones, algunos van de la mano paseando por la feria. Algunos llevan peluches gigantes de los puestos de juegos. Algunos hacen cola discutiendo por la comida como parejas normales en PortAventura. Es inquietante. Se siente demasiado normal. Y ningún lugar se sentía más normal que la carrera de la viuda. La montaña rusa estaba cerca de la parte trasera del parque, al lado de la sección marítima. Una enorme estructura de madera que se elevaba sobre la niebla, con luces azules pálidas que corrían a lo largo de las vías. Cada pocos segundos, escuchabas la madera gemir y las cadenas traquetear subiendo la primera colina. Los trenes también parecían viejos. No eran trenes de montaña rusa modernos. Parecían algo de la década de 1940 o antes. Barras de seguridad pesadas, adornos de latón, paneles de madera oscura a los lados. Y cada tren estaba lleno de personas muertas, sentadas justo al lado de alguien a quien amaban. Esa era la parte importante. Siempre al lado de alguien. Sergio me asignó allí en mi segunda noche. Oye, vas a estar a la sombra de Carlos, me dijo. Carlos Blanco probablemente rondaba los 50 y tantos años. Un tipo grande, con bigote canoso, que llevaba la chaqueta amarilla de empleado sobre una vieja sudadera del Barça todas las noches, como si hubiera dejado de importarle todo hace años. Fumaba constantemente. Lo primero que me dijo fue: oye, ¿sabes contar? Sí, respondí. Muy bien, perfecto. Entonces estás cualificado. Esa fue básicamente mi formación. La carrera de la viuda tenía una estación de carga y 2 trenes ciclando constantemente a través de la niebla por encima de la feria. La mayoría de los clientes allí eran fantasmas, familias, sobre todo parejas. Y sinceramente, cuando se sentaban juntos, la atracción era probablemente el lugar más feliz de todo el parque. Lo digo en serio. Escuchabas risas durante toda la noche, y no eran risas espeluznantes. Eran risas reales. Vi a un anciano fumando un puro junto a una mujer con un vestido azul, mientras el tren subía la primera colina. Vi a niños pequeños gritando de emoción junto a sus padres. Vi adolescentes tomados de la mano. Un niño fantasma subió a esa montaña rusa 6 veces seguidas con su hermano mayor, y cada una de las veces regresaban riéndose a carcajadas. Y por un tiempo, de hecho, olvidé dónde estaba trabajando, y entonces noté algo extraño. Cada operador de atracción en la carrera de la viuda revisaba las asignaciones de asientos de forma obsesiva. No los arneses, no las barras de seguridad, los asientos. Carlos detenía literalmente la salida del tren si alguien subía en la fila equivocada. «Muévelo al lado de ella». «No, ahí no».
Juntos. El niño viaja con la madre, una y otra vez. Finalmente, pregunté por qué, y Carlos me miró como si yo fuera muy estúpido, y luego señaló hacia las vías elevadas. Separa a los muertos de la gente que aman y dejarán de actuar como clientes. Eso fue todo lo que dijo al principio. Y unas horas más tarde aprendí a qué se refería. Ocurrió alrededor de la 1:30 de la mañana. Una noche muy concurrida, además. La niebla rodaba por la feria. La noria brillaba a través de la bruma. La vieja música de circo resonaba por todas partes. Una familia de 4 miembros cruzó la línea de entrada de la carrera de la viuda. Madre, padre, 2 niñas pequeñas, todos fantasmas. Se notaba porque sus ropas estaban empapadas y negras, como si hubieran salido del mar. El agua goteaba de las mangas del padre cada pocos segundos, directamente sobre la plataforma. La hija menor parecía tener unos 6 años, la mayor unos 10. Todos se mantenían muy juntos. Carlos señaló de inmediato hacia la primera fila. Fila 1 y 2 para la familia, dijo. Sencillo. Mientras yo revisaba las barras de seguridad, otro grupo subió detrás de ellos. Y por un segundo, las cosas se mezclaron. Una de las niñas terminó sentada 3 filas detrás de sus padres, al lado de un asiento vacío. En el segundo en que Carlos lo vio, me agarró del hombro con la fuerza suficiente como para lastimarme. ¡Arréglalo!, dijo. No entendí la urgencia, y entonces miré a la niña y ya no estaba sonriendo. Tampoco los padres. La estación de repente se sintió más fría, como si alguien hubiera open un congelador industrial en algún lugar cercano. La niña miraba hacia sus padres en silencio. La madre se levantó a medias de su asiento y todos los demás clientes del tren dejaron de moverse lentamente, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Las barras de seguridad de repente se cerraron de golpe por sí solas con un fuerte tintineo metálico. Varios clientes se giraron hacia mí al mismo tiempo. Ninguno parpadeaba ni sonreía ya. Carlos me empujó hacia adelante. Corrí por la plataforma y solté el pestillo del arnés. En el segundo en que la niña volvió a subir al lado de su madre, todo cambió instantáneamente. La temperatura se normalizó. Los clientes se relajaron. El padre rodeó con el brazo a sus 2 hijas. Y luego todo el tren empezó a reír de nuevo como si nada hubiera pasado. Carlos despachó la atracción inmediatamente y el tren se desvaneció en la niebla por encima de la feria. Me quedé allí mirando hacia donde se había ido. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté. Carlos encendió otro cigarrillo. ¿Alguna vez has perdido a alguien?, preguntó. Sí, a mi hermano, dije. Carlos asintió una vez. Bueno, imagina morir y que luego alguien te separe de la única persona con la que querías pasar la eternidad. La montaña rusa rugió por encima a través de la niebla, con luces azules parpadeando a través de las vigas de madera. Mucho más abajo en la feria, podía escuchar a los demonios gritando en otra atracción. Pero la carrera de la viuda sonaba diferente, más feliz, como un parque de atracciones normal. Carlos fumó en silencio durante 1 minuto antes de volver a hablar. ¿Sabes? La mayoría de estas personas vienen aquí porque extrañan la vida. Extrañan, ya sabes, los cumpleaños, los veranos, las vacaciones familiares, los pequeños momentos. Otro tren entró en la estación transportando fantasmas que reían. Un niño pequeño saltó emocionado, señalando hacia las vías mientras su madre se reía a su lado. Carlos asintió hacia ellos. Este lugar les devuelve un poco de eso, dijo. Y fue entonces cuando finalmente comprendí por qué la regla importaba tanto. No porque los fantasmas fueran malvados, sino porque tenían emociones. Porque una parte de ellos todavía recordaba lo que se sentía al perder a alguien. Y si les recordabas esa pérdida, las cosas se ponían peligrosas rápidamente. Aproximadamente 1 hora después, Carlos finalmente me habló de Raúl Burgos. Raúl había trabajado en la carrera de la viuda 3 veranos antes. Un chico joven, de 20 y tantos años, que no se tomaba las reglas en serio. Bueno, una noche muy concurrida. Separó a una pareja de ancianos porque el tren necesitaba equilibrar el peso entre las filas. El marido terminó en la fila 6, la esposa en la 9. Al principio no pasó nada. El tren salió normalmente, subió la primera colina y luego la atracción se detuvo. Y no fue una parada de emergencia. Simplemente se pausó justo en la cima. Carlos dijo que cada cliente del tren se giró lentamente hacia la estación, todos ellos mirando directamente a Raúl.
Luego la atracción arrancó de nuevo. Cuando el tren regresó, el marido no estaba. Asiento vacío, barra de seguridad aún bloqueada. La esposa estaba histérica. No dejaba de preguntar a dónde se había ido su esposo. Carlos dijo que Raúl pasó el resto de la noche temblando. Y en el siguiente turno, simplemente desapareció. La gerencia nunca explicó nada y nadie descubrió jamás qué le pasó. Simplemente asignaron a otro operador a la carrera de la viuda y mantuvieron la atracción en marcha. Y así era Disneylandia, España. Sin investigaciones, ni cintas policiales, ni psicólogos para el duelo. Solo otro turno, otra regla. Bueno, alrededor de las 4:30 a metro, la niebla cerca de las vías empezó a volverse más delgada. Y eso significaba que el amanecer estaba cerca. Los clientes empezaron a verse más tranquilos cerca del alba, casi más pacíficos. Una pareja de ancianos subió a la montaña rusa 3 veces seguidas, tomados de la mano todo el tiempo. El marido se tocó el sombrero hacia mí después del último viaje. «Una velada maravillosa, ¿verdad?», dijo cortésmente, y luego desaparecieron entre la multitud. Carlos terminó otro cigarrillo y lo aplastó bajo su bota. «¿Sabes el error que comete la gente sobre este lugar?». «¿Cuál?», pregunté. Miró cómo otro tren subía hacia la niebla por encima de nosotros. Piensan que los únicos peligrosos son los demonios. La montaña rusa traqueteó en algún lugar por encima. Un viento frío soplaba desde el mar. Carlos volvió a mirar hacia la estación de carga, donde otra familia de fantasmas esperaba juntas cerca de la puerta. Y luego dijo en voz baja: «La muerte ya les quitó bastante a estas personas. No les quites más. Regla 2. Quédate siempre detrás del cristal en la caída del demonio». La segunda regla en Disneylandia, España, era de la que todo el mundo hablaba en la zona de empleados. No de la carrera de la viuda o de las almas en pena, ni siquiera de la parca, la caída del demonio. A todos los empleados del parque les disgustaba trabajar en esa atracción. Incluso a Sergio. La caída del demonio era diferente. Podías sentir que algo andaba mal con esa atracción antes de verla. La primera vez que caminé hacia ella, olía a azufre a mitad de camino de la feria, y no un poco. Era fuerte, como cables quemados mezclados con fuegos artificiales y huevos podridos. La atracción se elevaba sobre todo el parque cerca de los acantilados del paseo marítimo, una enorme estructura de acero negro que desaparecía en la niebla. Superior con luces rojas brillantes que corrían verticalmente por los soportes. Y sí, la atracción real se llamaba la caída del demonio. La estructura medía exactamente 666 pies de altura. Lo sé porque alguien había soldado el número directamente en la puerta principal con enormes números de metal rojo oxidado. 666 pies. Muy sutil. Los vehículos de la atracción parecían jaulas gigantes, de hierro, que colgaban de gruesos rieles negros. Cada pocos segundos, una subía lentamente hacia la cima, mientras los pasajeros gritaban y se reían dentro. Excepto que los pasajeros no eran humanos. No la mayoría, al menos. A los demonios les encantaba la caída del demonio. Todavía no sé por qué. Tal vez por el miedo o la altura. Tal vez porque 666 significaba algo para ellos. Cualquiera que fuera la razón, la atracción estaba abarrotada todas las noches. Algunos de los demonios parecían casi normales. Otros, absolutamente no. Vi a uno con la piel quemada colgando de su mandíbula, sentado tranquilamente al lado de lo que parecía un hombre de negocios de los años 80. Otro tenía pequeños cuernos brotando de su frente, mientras humo negro salía de sus fosas nasales cada vez que respiraba. Y cada uno de ellos sonreía demasiado. Demasiada sonrisa. Sergio me llevó allí en mi cuarto turno. La cabina del operador estaba al lado de la plataforma de carga, rodeada por gruesas paredes de cristal reforzado atornilladas al hormigón. 3 cerraduras separadas en la puerta, marcos de acero pesado, interruptores de emergencia por todas partes. Todo el asunto se parecía menos a una cabina de atracción y más a una estación de guardia de prisión. Sergio me entregó una radio. Muy bien. Trabajo sencillo. Cargas la atracción, revisas los arneses, manejas los controles y me escuchas a mí. Nunca dejes la cabina una vez que la atracción comience a abordar. ¿Me entiendes? Señaló hacia la tarjeta de reglas plastificada que colgaba junto a los controles. Quédate siempre detrás del cristal. Luego encendió un cigarrillo. ¿Entendido? Sí,
dije. ¿Pero por qué? Sergio miró hacia la plataforma de carga, donde un demonio con esmoquín se reía con algo que no tenía ojos. Porque intentarán hacer que salgas. Esa fue toda la explicación. Bueno, al principio la atracción honestamente no parecía tan mala. Espeluznante, absolutamente, pero manejable. Los demonios actuaban en su mayoría como clientes borrachos de un parque temático. Ruidosos, molestos, a veces agresivos, pero aún funcionales. Revisabas los arneses a través de un panel de inspección deslizante en el cristal. Una vez que todos estaban asegurados, sellabas la puerta de la cabina por completo y operabas todo desde adentro. Bastante fácil. Y entonces empecé a notar las voces. Eso es lo primero que todo el mundo nota, según he oído. Siempre sonaban reales. Durante mi primer turno en la caída del demonio, escuché a alguien golpear el cristal exterior unos 20 minutos después de la medianoche. Golpecitos suaves. Miré hacia arriba y vi a una anciana parada fuera de la cabina, agarrándose el pecho. No puedo respirar. Por favor, ayúdeme. Parecía completamente humana. Una anciana diminuta que llevaba un suéter verde y gafas. Instintivamente me puse de pie. En el segundo en que toqué la manija de la cabina, Sergio me agarró con fuerza de la parte trasera de mi chaqueta. «Siéntate», dijo. La anciana de afuera inmediatamente dejó de actuar como si tuviera miedo. Su expresión cambió al instante. El miedo desapareció y sonrió. Su boca se estiró más de lo que debería haber sido capaz, mucho más amplia, como si la piel se estuviera desgarrando en las esquinas. Sergio la miró a través del cristal mientras fumaba. Luego me miró a mí. «Casi te atrapa en el primer día». La mujer se rió suavemente y luego caminó tranquilamente hacia la entrada de la atracción, donde ya se estaba cargando otro tren. Ese fue el momento en que me di cuenta de que los demonios no solo eran peligrosos, eran pacientes. Les gustaba el juego. Durante los siguientes turnos, vi todo tipo de trucos. Un niño pequeño llorando junto a la puerta de la atracción, diciendo que había perdido a sus padres. Un hombre de mediana edad gritando que su arnés no se cerraba. Una mujer que afirmaba que otro cliente la había atacado. Todos y cada uno falsos, siempre falsos. Y cada truco tenía un único objetivo: hacer que el operador saliera del cristal. Ahí fue donde Federico Vidal metió la pata. Escuché la historia de boca de Carlos durante el descanso alrededor de las 2:00 am una noche. Estábamos sentados en la zona de empleados, cerca de los túneles de mantenimiento, bebiendo café quemado en vasos de plástico, mientras la música de la feria resonaba débilmente afuera. Carlos fumaba mientras miraba al suelo. Sí, el chaval tenía 19 años. Un buen chico, además, dijo. Federico había comenzado durante la temporada de Halloween 2 años antes. En su primera semana de trabajo, la gerencia lo asignó a la caída del demonio porque andaban cortos de personal. Carlos sacudió la cabeza mientras contaba la historia. Nunca debió haber pasado, dijo. Según él, Federico se tomó las reglas en serio al principio, pero los demonios aprenden rápido sobre las personas. Te estudian, descubren qué tipo de persona eres. El error de Federico fue preocuparse demasiado. Hacia la mitad del turno, uno de los trenes se cargó normalmente, con la mayoría de demonios a bordo. Y entonces Federico escuchó a una niña llorar cerca de la primera fila. Carlos dijo que parecía tener unos 8 años, cabello rubio, chaqueta rosa, lo suficientemente pequeña como para parecer completamente inofensiva. No dejaba de tirar de su arnés. Señor, mi cinturón no se cierra. Federico revisó el panel de control. Todo se mostraba en verde. El temporizador de la atracción ya estaba en cuenta regresiva. 10 segundos. Intentó apagar la atracción, pero el temporizador seguía corriendo. Le dijo que mantuviera la calma, y entonces ella empezó a entrar en pánico más fuerte. Por favor, ayúdeme. Tengo miedo. Carlos miró fijamente su café mientras me contaba esta parte. El maldito chaval olvidó dónde estaba, dijo. La cuenta regresiva llegó a 5 segundos. Otros empleados empezaron a gritarle a Federico por la radio. ¡No abras la puerta! ¡No salgas fuera! Pero Federico entró en pánico. Salió del cristal y en el segundo en que su pie tocó la plataforma, la niña le agarró la muñeca. Cambió inmediatamente. La sonrisa de la niña se estiró ampliamente por toda su cara. Sus ojos se volvieron completamente negros.
Y entonces la atracción cayó los 666 pies. Carlos dijo que Federico gritó durante todo el camino hacia abajo, y los demonios a bordo se rieron todo el tiempo. Ojalá pudiera decir que la gerencia cerró la atracción después de eso. No lo hicieron. Detuvieron las operaciones durante unos 20 minutos. Eso fue todo. Los equipos de mantenimiento limpiaron el suelo con mangueras. Un nuevo operador se hizo cargo. La atracción reabrió. Disneylandia España en pocas palabras. De hecho, vi algunas de las fotos de la limpieza más tarde en la oficina de mantenimiento. Sangre rociada por la parte inferior de los arneses. Trocos de la chaqueta amarilla de empleado colgando de los rieles de soporte. Una radio doblada cubierta de manchas oscuras. Una foto mostraba a un demonio sonriendo directamente a la cámara, mientras sostenía lo que parecía ser la etiqueta con el nombre de Federico. Alguien había escrito "Expediente cerrado" en la parte inferior con rotulador rojo. Y esa historia se quedó en mi cabeza cada vez que trabajé en la atracción después de eso. Especialmente porque los demonios se volvieron más listos una vez que se dieron cuenta de que yo conocía las reglas. Los trucos se volvieron más personales. En un turno, escuché la voz de mi madre fuera de la cabina. Miré lentamente hacia la ventana. Algo estaba parado afuera en la niebla. No era completamente visible, solo una silueta. Los demonios dentro de las jaulas de la atracción empezaron a sonreírme, todos ellos. Cada uno de ellos mirando directamente a la cabina ahora. El cristal empezó a empañarse lentamente desde el exterior. Podía escuchar raspaduras ahora, también. Pequeños sonidos de garras arrastrándose por las paredes de metal. Los demonios empezaron a reírse silenciosamente, y unos 30 segundos después, todo se detuvo a la vez. La niebla se aclaró del cristal. Ya no había nada afuera. Los demonios parecieron decepcionados. Uno cerca de la primera fila, de hecho, me dio un pequeño asentimiento, como si hubiera pasado algún tipo de prueba. Y luego el temporizador de la atracción pitó y la caída del demonio bajó gritando hacia la niebla. Más tarde esa noche, Sergio vino durante el cambio de turno. Le conté que había escuchado la voz de mi madre. Ni siquiera reaccionó. Simplemente limpió la sangre del panel de control con un trapo viejo. Eso significa que te están conociendo, dijo. Arrojó el trapo en un cubo y luego me miró directamente a través del humo del cigarrillo y dijo, «Sabes, quieren tu alma primero, pero si no pueden conseguir eso, se conformarán con matarte». Regla 3. Entra solo en el área de perros y gatos del Parque de Animales Fantasma. Si la caída del demonio era la atracción más peligrosa de Disneylandia, España, entonces el Parque de Animales Fantasma era probablemente el lugar más extraño. Estaba cerca del extremo más occidental, al lado de la vieja sección de la feria, donde la mayoría de las luces eran más tenues y la música sonaba más antigua. Todo por allí se sentía más tranquilo, menos concurrido también. La mayoría de los clientes lo evitaban, no porque tuvieran miedo, sino porque muchos de los muertos venían allí por razones personales. Podías sentirlo inmediatamente al entrar. La entrada parecía una de esas viejas puertas de zoológico de los años 50. Un arco de metal verde oxidado, letreros de madera, paredes de roca falsa, el olor a hierba mojada flotando a través de la niebla. Excepto que ninguno de los animales del interior estaba vivo. La primera vez que entré al lugar, honestamente pensé que era bastante hermoso. Al menos la sección de perros y gatos lo era. Esa era la zona segura, la única zona segura. El parque en sí se dividía en diferentes senderos, conectados por vallas bajas y caminos estrechos de hormigón. Viejos faroles de feria colgaban de los árboles, proyectando una luz amarilla suave a través de la niebla. Los letreros apuntaban hacia diferentes secciones: aviario, sendero de ciervos, casa de monos, pequeños mamíferos, y luego un cartel rojo gigante cerca de la puerta de empleados. Los empleados solo tienen permitido el ingreso dentro del área de perros y gatos. Debajo, alguien había pintado con aerosol, sin excepciones. Carlos me llevó allí, alrededor de las 2, 00 a metro, durante uno de mis turnos posteriores. Asignación fácil esta noche, dijo. Solo rellena los tazones de agua y mantén a los clientes fuera de las áreas restringidas. Y comparado con la caída del demonio, honestamente sonaba relajante. Y por un tiempo, lo fue.
La sección de perros y gatos parecía casi normal. Perros fantasma corrían por áreas de césped abiertas persiguiendo pelotas de tenis brillantes. Los gatos dormían en los bancos al lado de los clientes muertos. Algunos de los animales parecían transparentes, mientras que otros se veían casi completamente reales, excepto por los ojos brillantes. Y a diferencia de la mayoría de los lugares en Disneylandia, España, esa área realmente se sentía cálida, cómoda. Vi a una anciana arrodillarse junto a un Golden Retriever, cerca de la línea de la valla durante casi 10 minutos, simplemente acariciándole la cabeza. El perro movió la cola todo el tiempo. Otro gato fantasma se acurrucó en el regazo de una niña muerta, sentada debajo de uno de los árboles falsos mientras sus padres sonreían cerca. Se notaba que algunas de estas personas habían extrañado a sus mascotas más que a nada. Carlos se apoyó contra la valla fumando mientras los miraba. ¿Ves? No todo aquí es horrible, dijo. Y entonces un enorme perro fantasma negro caminó directamente a través de otro cliente y dejó caer una pelota de tenis babosa a mis pies. Me le quedé mirando. El perro ladró una vez. Carlos suspiró. ¡Ah! Lánzasela o seguirá molestándote. Así que tiré la pelota. Luego el perro corrió tras ella alegremente hacia la niebla. Cometí el error más tarde de preguntar por las otras secciones. Carlos inmediatamente dejó de sonreír. «Oye, mantente fuera de ellas». «¿Por qué?» «Porque no son amigables», dijo. Más tarde esa noche, descubrí exactamente a qué se refería. Alrededor de las 3, una de las luces de mantenimiento, cerca del sendero restringido, empezó a parpadear. Sergio nos llamó por radio diciendo que los clientes se estaban quejando. Me entregó una linterna. Muy bien, vamos. Caminamos más profundamente en el parque de animales, pasando el área de perros y gatos hacia los senderos restringidos, y la atmósfera cambió de inmediato. Cuanto más caminábamos, más silenciosas se volvían las cosas. Sin ladridos ni ronroneos, sin clientes felices, solo un sonido distante de garras rascando en alguna parte en la oscuridad. El recinto de los ciervos apareció primero. Solo vi siluetas moviéndose entre los árboles, pero fueran lo que fuesen, esos ciervos fantasma se veían mal. Sus ojos reflejaban un blanco brillante en la oscuridad y sus patas se doblaban extrañamente cuando se movían. Más allá de eso estaba el aviario. Escuché alas batiendo por encima, cientos de ellas, pero cuando miré hacia arriba no pude ver nada por encima de la niebla. Luego llegamos a la sección de las ardillas e incluso Carlos disminuyó la velocidad allí. El recinto en sí es enorme. Todo un bosque artificial rodeado por una valla de tela metálica de casi 15 pies de altura. Árboles densamente agrupados en el interior, con niebla colgando baja por el suelo. Al principio no vi nada, y entonces los ojos se abrieron. Cientos de pequeños ojos brillantes por todos los árboles, simplemente mirándonos. Pequeños ruidos de garras resonaban por todas partes. Carlos inmediatamente siguió caminando. «¡No te detengas!», dijo en voz baja. «¿Qué les pasa?», susurré. «Ni idea», dijo. Una ardilla de repente se lanzó por el tronco de un árbol tan rápido que apenas la seguí con la linterna. No se movía como una ardilla normal. Aun cuando la linterna iluminó su cara, casi se me cae la luz. Sus dientes parecían casi humanos. Dientes frontales largos y planos, manchados de oscuro alrededor de las encías. La cosa se aferraba boca abajo a la valla, mirándonos directamente, mientras su cola se sacudía violentamente detrás de ella. Carlos me agarró de la chaqueta. «Sigue moviéndote». Llegamos a la luz de mantenimiento rota, cerca del lado opuesto del recinto. Mientras Carlos trabajaba en el panel, seguí escuchando movimiento en los árboles detrás de mí. Movimiento constante, ramas sacudiéndose, garras diminutas rascando la corteza. Y entonces algo golpeó la valla con la fuerza suficiente como para hacerla vibrar. Me di la vuelta y al menos 30 ardillas se aferraban a la tela metálica, mirándome. Retrocedí instintivamente. Carlos ni siquiera se dio la vuelta desde el panel de mantenimiento. «Te dije que no te detuvieras». En el segundo en que la luz volvió a encenderse por encima, las ardillas se dispersaron instantáneamente en la oscuridad. Cada rama del recinto se sacudió a la vez. Luego todo volvió a quedar en silencio. Mientras caminábamos de regreso hacia el área segura, finalmente hice la pregunta obvia. «¿Qué demonios les pasó a esas ardillas?».
Carlos encendió otro cigarrillo. Nadie lo sabe. A mitad de camino, de regreso por los senderos, finalmente me habló de Jessica Miralles. Jessica trabajó en el mantenimiento del parque unos 5 años antes. Una chica joven, de 22 años tal vez. Al parecer, no se creía las historias de las ardillas. La mayoría de los empleados nuevos no lo hacían al principio. Según Carlos, otro trabajador, la retó a entrar en el recinto durante la limpieza, solo por un minuto. Jessica escaló la valla después del cierre. Avanzó unos 15 pies hacia el interior antes de que la atacaran. Carlos dijo que los gritos hicieron que la mitad del equipo de mantenimiento viniera corriendo. Para cuando la sacaron de allí, estaba cubierta de mordeduras. ¿Sobrevivió?, pregunté. Carlos asintió lentamente, técnicamente. Unas noches más tarde, de hecho, la conocí. Todavía trabajaba allí más o menos. Jessica se encargaba de la recogida de basura cerca de la feria. Llevaba manga larga todas las noches, sin importar la temperatura, la chaqueta amarilla de empleado subida hasta la garganta. Todavía me siguen a casa a veces, me dijo. Y luego se alejó antes de que pudiera preguntarle nada. Y después de esa conversación, me tomé la regla 3 muy en serio. Regla 4. Nunca uses objetos religiosos cerca de demonios, vampiros o almas en pena. La regla me sonó ridícula al principio, no por los monstruos. A esas alturas, ya había aceptado que los monstruos eran reales, sino porque Disneylandia España operaba como un servicio de atención al cliente. Esa era la parte extraña. El parque no quería peleas ni pánico. No quería clientes enfadados, especialmente no clientes muertos enfadados. Y según Sergio, nada molestaba más rápido a ciertas criaturas que los objetos religiosos. Cruces, rosarios, medallas de santos, camisetas con escrituras, cualquier cosa por el estilo. Los demonios los odiaban, los vampiros los odiaban, las almas en pena los odiaban absolutamente. Y por alguna razón, a las momias no les importaba en absoluto. Carlos le preguntó una vez a una vieja, momia en el área de fumadores, sobre ello. La momia simplemente se encogió de hombros y dijo, departamento diferente. La primera vez que vi que la regla 4 se convertía en un problema ocurrió cerca de la zona de restauración alrededor de la 100 a metro. Un nuevo empleado llamado Tomás olvidó quitarse una cadena, con una cruz de plata antes de su turno. Una cosa pequeña, además apenas visible. Pero en el segundo, en que entró en la feria, los demonios cercanos lo notaron de inmediato. Vi a un demonio retroceder físicamente junto a un puesto de pretzels. Una cosa alta que llevaba un traje de negocios manchado, con la piel quemada estirada fuertemente a través de su rostro. Señaló directamente al collar de Tomás y luego empezó a gritar, como si alguien le hubiera lanzado focos reflectores a los ojos. Otros clientes empezaron a reaccionar también. Una mujer vampiro cerca del tío Vivo de repente se dobló vomitando un líquido negro sobre el pavimento mientras su esposo siseaba a los empleados cercanos. Y entonces las almas en pena empezaron a lamentarse. Podías escucharlo en todo el parque. Gritos largos y agudos resonando a través de la niebla, mientras las atracciones reducían la velocidad por encima. Una vieja mujer, alma en pena, tropezó contra un carrito de palomitas, agarrándose el pecho. Mi corazón. Sergio se movió rápido después de eso. Probablemente más rápido de lo que jamás le había visto moverse. Agarró a Tomás por la chaqueta y lo arrastró hacia la zona de empleados, mientras los demonios gritaban detrás de nosotros por toda la feria. Los clientes empezaron a abandonar las atracciones. La niebla se espesó por todas partes. Una familia de vampiros de hecho salió furiosa por las puertas principales, siseando a los empleados mientras el personal de seguridad intentaba calmarlos. Y todo el tiempo Tomás seguía diciendo, «Es solo una cruz. ¿Cuál es el problema?» Y ahí fue cuando Sergio finalmente perdió los estribos. Empujó a Tomás contra la pared de la zona de empleados con la fuerza suficiente como para hacer vibrar las tuberías. Si insultas a los clientes, no volverán. Esa frase se me quedó grabada. No, te matarán. No, son peligrosos. El problema en este caso era el negocio. Disneylandia España operaba como un parque de atracciones real primero, todo lo demás después. Unos minutos más tarde, vi a la vieja mujer alma en pena otra vez, cerca de la entrada del túnel de empleados. Miró directamente al collar de Tomás
mientras lágrimas negras rodaban de sus ojos. Y luego se giró y desapareció en la niebla junto a la feria. Después, Sergio obligó a Tomás a quitarse el collar por completo antes de dejarlo volver a la pista. Y sinceramente, en el segundo en que se lo quitó, el parque se calmó de inmediato. Regla 5. Nunca aceptes un deseo de Mickey Mouse. Ahora bien, no me fije en Mickey Mouse. Mis primeras noches trabajando en Disneylandia, España. No realmente. Lo vi, obviamente todo el mundo lo hacía, pero al principio pensé que era solo otra mascota deambulando por el parque. Una mascota rara, sí, pero una mascota al fin y al cabo. Y eso cambió la primera vez que vi a un demonio caminar en la dirección contraria para evitarlo. Ocurrió cerca del castillo alrededor de las 2:00 am. La niebla rodaba baja por la feria, mientras la vieja música de circo resonaba a través de los altavoces. Familias de fantasmas deambulaban entre las atracciones llevando palomitas y peluches, mientras los fuegos artificiales estallaban silenciosamente en algún lugar sobre el mar. Y parado cerca del puente del castillo estaba Mikey. Grandes orejas negras y redondas, guantes blancos, vieja cara de dibujo animado, en blanco y negro. No Mickey exactamente, más viejo que eso, como la versión original antes de que alguien la limpiara para los niños. El disfraz parecía antiguo, también, tela descolorida, grietas que corrían por la gigantesca sonrisa, manchas de agua por las mangas, como si hubiera pasado años bajo la lluvia y el agua marina. Y a diferencia de las otras mascotas del parque, Mikey apenas se movía. Esa noche vi a un demonio alto con un traje rojo que caminaba hacia el castillo detenerse de repente en el segundo en que notó a Mikey parado cerca del puente. El demonio inmediatamente bajó los ojos y se dio la vuelta. No siseó ni se rió, solo se fue rápido. Y eso me molestó más que cualquier otra cosa que hubiera visto allí, porque los demonios en Disneylandia, España, no le tenían miedo a casi nada. Unas noches más tarde, finalmente le pregunté a Carlos sobre él, y Carlos dejó de caminar inmediatamente. Sí, no hables con Mikey si él te habla a ti primero. ¿Por qué? Carlos miró hacia el castillo. Porque Mikey concede deseos. Carlos vio la expresión de mi cara de inmediato. ¿Qué? ¿Crees que estoy bromeando? Un poco. Carlos encendió otro cigarrillo. Luego señaló hacia un fantasma mayor que estaba, sentado solo cerca de la zona de restauración. ¿Lo había visto antes? De unos 60 y tantos años, tal vez. Chaqueta, marrón, gorra de béisbol vieja, siempre sentado solo todas las noches cerca del castillo, mirando al vacío. Ese es Mateo, dijo Carlos. Solía venir aquí con su esposa. ¿Qué pasó? Bueno, ella murió y Mateo le pidió a Mikey pasar una noche más con ella, dijo, y se lo pidió. Carlos lo miró en silencio durante unos segundos antes de responder. Y lo consiguió, replicó Carlos. Continuó contándome que exactamente a las 3:15 de cada noche, la esposa de Mateo aparecía donde quiera que él estuviera. No importaba dónde. En la zona de restauración, en el baño, en el aparcamiento, una vez en el túnel de empleados, ella siempre lo encontraba. Y cada noche, Mateo se encerraba en algún lugar por dentro y esperaba a que terminaran los 15 minutos. La primera vez que vi que sucedía, finalmente entendí por qué. Mateo estaba sentado solo cerca de la zona de restauración cuando el reloj marcó las 3:15. Las luces de la feria parpadearon una vez, luego ella apareció de pie junto a la mesa. Al principio pensé que se veía normal, y luego se giró hacia él y le faltaba la mitad de la mandíbula. Un ojo colgaba torcido y gris dentro de la cuenca. Los gusanos se arrastraban lentamente por su cabello y alrededor de la carne vacía debajo de su mejilla. El agua goteaba constantemente de su vestido, sobre el hormigón, y se veía furiosa. Mateo inmediatamente se levantó tan rápido que tiró su silla y luego, prácticamente corrió al baño de empleados cercano y cerró la puerta de golpe. Un segundo después, algo golpeó el otro lado, con la fuerza suficiente como para sacudir las paredes. Luego otro golpe y otro. Los clientes cercanos ni siquiera reaccionaron, como si esto pasara todas las noches. ¿Vamos a hacer algo?, pregunté. Probablemente esté bien, dijo Carlos. Y durante 15 minutos seguidos, la cosa que solía ser la esposa de Mateo rodeó la entrada del baño, rascando las paredes, chocando contra la puerta, haciendo horribles ruidos húmedos de asfixia,
través de lo que quedaba de su mandíbula. Mateo se quedó dentro todo el tiempo, temblando tan fuerte que podía escucharlo llorar a través de la puerta. Y luego, exactamente a las 3:30, ella desapareció, se desvaneció. Los golpes se detuvieron de inmediato. Unos minutos más tarde, Mateo finalmente volvió a salir con aspecto pálido y exhausto. Y luego caminó hacia la zona de comida y pidió unos churros y un pretzel caliente como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. Y fue entonces cuando Carlos me miró y dijo en voz baja: «Ten cuidado con lo que le pides a Mikey. Regla 6. Tráele siempre un refresco a la parca antes de que termine tu turno». Ahora bien, yo esperaba que la parca tuviera un aspecto terrorífico. Es lo que todo el mundo espera, ¿verdad? Un monstruo enorme, ojos brillantes, túnica ensangrentada, algo dramático. En su lugar, tenía una altura media, pelo oscuro, ojos marrones. Sí tenía un abrigo negro con capucha que colgaba casi hasta el suelo. Una vieja etiqueta con su nombre de empleado enganchada torcida cerca del cuello. Guantes blancos, y sí, llevaba la guadaña. Pero incluso eso parecía viejo, desgastado, como una herramienta de mantenimiento que había estado cargando durante demasiado tiempo. La parca trabajaba en la atracción final de Disneylandia, España. El Cañón Fantasma. A diferencia de las otras atracciones del parque, el Cañón Fantasma no era para los muertos, era para los vivos. Esa comprensión me llegó lentamente. Al principio, no noté nada extraño en los pasajeros. Parecían bastante normales. Silenciosos, algunos llorando, algunos confundidos, algunos extrañamente tranquilos. Pero luego empecé a escuchar las conversaciones por casualidad. Un anciano con ropa de hospital preguntando dónde estaba su esposa. Un chico adolescente cubierto de sangre seca preguntando si sus padres sabían que estaba bien. Una mujer en pijama repitiendo: «Creo que me quedé dormida al volante». Y ahí fue cuando finalmente lo entendí. Estas personas aún no estaban muertas. No del todo. Se estaban muriendo en otro lugar. Camas de hospital, accidentes de coche, ataques al corazón, comas, y de alguna manera terminaban aquí primero. El Cañón Fantasma estaba cerca de los acantilados que daban al mar, en el extremo mismo del parque. No había música allí, ni gritos de feria, solo niebla rodando sobre el agua negra de abajo. La atracción en sí parecía simple. Un tren pequeño, 6 vagones de pasajeros, una vieja estación de madera, vías que desaparecían en la espesa niebla del bosque por delante. Sin grandes caídas, sin inversiones, sin gritos. Solo un viaje lento hacia la bruma. Y cada vez que el tren regresaba, volvía vacío. La parca operaba la atracción completamente solo. Sin supervisores ni trabajadores de mantenimiento. Nadie lo molestaba. Sinceramente, la mayoría de los empleados lo evitaban por completo. No porque fuera violento, sino porque estar cerca de él te hacía pensar demasiado. La primera noche que trabajé cerca de el Cañón Fantasma, lo vi saludar a cada pasajero personalmente antes de abordar. Sabía todos sus nombres de alguna manera, cada uno de ellos. Una mujer mayor llegó en silla de ruedas, empujada por 2 fantasmas silenciosos con uniformes médicos. La parca se arrodilló a su lado lentamente. «Buenas noches, Margarita», dijo suavemente. Su voz también me sorprendió. Era tranquila, cálida, casi. No tenía nada de monstruosa. La mujer parecía aterrorizada. «¡No quiero morir!», susurró. La parca sintió lentamente. «Lo sé. Está bien», dijo. Luego le ayudó a subir al tren con cuidado y le bajó la barra de seguridad, no de forma fría o sin emociones. Paciente, como un enfermero ayudando a alguien en su último viaje. El tren desapareció en la niebla unos minutos más tarde, y cuando regresó, su asiento estaba vacío. Le pregunté a Carlos una vez a dónde iba. Realmente la atracción y sacudió la cabeza de inmediato. «Sí, no hagas preguntas por allá», murmuró. Eventualmente hablé con la parca. Eso sucedió cerca del final de mi segundo mes trabajando allí. Para entonces, ya había aprendido otra parte de la regla. Traerle siempre un refresco antes del amanecer. Nadie sabía cómo empezó. Al parecer, algún empleado le ofreció uno hace años durante un descanso. Y la parca agradeció la compañía. Y desde entonces, todos los trabajadores nocturnos lo hacían. Y curiosamente, tenía preferencias. A veces Coca-Cola, a veces cerveza de raíz. En ese momento, le gustaba el 7-Up. Carlos me entregó 2 latas cerca del cierre una mañana. «Una para él y otra para ti»,
¿Por qué para mí? Le gusta la compañía. Encontré a la parca sentado solo en un banco con vistas al mar, mientras el parque se desvanecía lentamente a nuestro alrededor. Esto siempre pasaba cerca del amanecer. La niebla se espesaba, las luces se atenuaban, las atracciones empezaban a parpadear como bombillas agonizantes. Secciones enteras de la feria desaparecían pieza por pieza. Me acerqué lentamente y le entregué el refresco. «Oh, gracias, Javier Robles», dijo. El hecho de que supiera mi nombre completo de inmediato me molestó, pero me senté a su lado en silencio. Por un tiempo, ninguno de los dos habló. Solo miramos el mar. Muy por debajo de los acantilados, las olas negras rodaban contra las rocas, mientras las últimas luces de las atracciones parpadeaban detrás de nosotros. Y finalmente, le pregunté algo que me había estado molestando durante semanas. «¿La gente te tiene miedo?», pregunté. La parca miró hacia el agua. «Por lo general», dijo. «Pareces más amable de lo que esperaba», dije. Y eso, de hecho, lo hizo reír suavemente. El sonido más extraño que jamás escuché en ese parque. No malvado, no espeluznante. Me miró. «Los demonios gritan. Los fantasmas se lamentan. Los vampiros tienen hambre». Abrió la lata de 7-Up despacio. «Pero los humanos, por lo general, solo tienen miedo». En algún lugar, detrás de nosotros, parte de la feria se desvaneció por completo en la niebla. Vi desaparecer las luces una a una. Pregunté, «¿Por qué existe este lugar?». Y la parca se quedó sentado en silencio durante varios segundos antes de responder. Luego finalmente miró hacia mí, sonrió un poco y dijo, «Porque a los muertos todavía les gustan las montañas rusas, e incluso los monstruos todavía pueden divertirse a veces». Y de repente todo el parque tuvo sentido. Las montañas rusas, los juegos de feria, las palomitas, la música, todo ello. Los muertos no estaban allí solo para asustar a la gente. Incluso los vampiros querían noches de fiesta. Incluso las almas en pena querían un lugar donde reír y gritar. Y esa era otra cosa extraña de Disneylandia, España. Los monstruos seguían actuando como humanos a veces. La parca se puso de pie, mientras las últimas secciones de Disneylandia, España, comenzaban a desvanecerse en el amanecer. El cañón fantasma desapareció detrás de él, pieza por pieza, hasta que solo quedó niebla cerca de los acantilados. Y luego me miró por última vez, y me guiñó un ojo mientras simplemente se desvanecía. «Todavía trabajo en Disneylandia, España». Eso probablemente dice algo malo de mí, ¿no? Quizás solo dice que la paga es realmente buena. No lo sé. Sinceramente, después de un tiempo, este lugar empieza a sentirse normal. Dejas de mirar fijamente cuando Camilo VI pasa caminando llevando algodón de azúcar. Deja de importarte cuando los vampiros discuten por los churros cerca de la feria. Dejas de sobresaltarte cuando los demonios se ríen detrás de ti en la caída del demonio. Con el tiempo, todo se convierte en trabajo. Fichar a la medianoche. Fichar la salida antes del amanecer. No romper las reglas. Ese es el trabajo. Y lo loco es que algunas noches son divertidas. Sé lo loco que suena eso. Pero hay momentos allí que no se sienten malvados en absoluto. He visto a niños fantasmas ganar peluches gigantes en los juegos de la feria y correr emocionados a mostrárselos a sus padres. He visto a parejas de ancianos tomarse de la mano en la carrera de la viuda como si fueran adolescentes otra vez. He visto a soldados de la guerra civil comiendo palomitas mientras veían estallar los fuegos artificiales sobre el mar a las 3 de la mañana. A veces la música de la feria reverbera a través de la niebla de la manera justa. Y por unos minutos el lugar honestamente se siente como un parque de atracciones normal otra vez. Y entonces recuerdas dónde estás. Entonces ves al alma en pena llorando cerca de la zona de restauración o escuchas los gritos de la caída del demonio o notas a la parca llevando a otro tren cargado de personas vivas hacia la niebla y la realidad vuelve a golpearte. ¿Sabes? Todavía no le he dicho a ninguno de mis amigos o familiares dónde trabajo. ¿Quién me creería? ¿Crees que voy a sentarme en un bar de Barcelona a explicar que me paso las noches operando montañas rusas para gente muerta junto a la costa? Ni hablar. La mayoría de la gente ya piensa que esta región es lo suficientemente rara. Y sinceramente, tal vez sea mejor así. Cada verano, millones de turistas siguen conduciendo hacia el norte, rumbo a Salou. Las familias se amontonan en coches cargados
de equipaje y protector solar. Los niños gritan emocionados cuando finalmente ven a Shambhala en el horizonte. Las parejas paran en las gasolineras a las afueras de Salou para comprar aperitivos, antes de pasarse todo el día subiendo a las atracciones junto al mar. La mayoría nunca nota la otra carretera, la que está más al norte, la que la niebla cubre después de la medianoche. Pero a veces, muy raramente, alguien lo hace. Hace unos meses, vi que un coche reducía la velocidad cerca de la entrada alrededor de las 11:50 pm. Una pareja joven dentro, probablemente de veintitantos años. La chica señaló hacia las puertas brillantes a través de la niebla, mientras el novio se inclinaba hacia adelante sobre el volante, intentando leer el letrero. ¡Disneylandia, España! Parecían confundidos, curiosos, exactamente de la misma manera que me vi yo mi primera noche. Por un segundo, honestamente pensé que podrían entrar al aparcamiento, pero en su lugar, el semáforo se puso en verde y siguieron conduciendo. Buena elección, porque Portaventura es para los vivos, pero Disneylandia, España, es para los muertos.